Saludos. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través de los siglos para adentrarnos en una de las páginas más dramáticas y heroicas de la historia de la antigua Roma. Hablaremos de un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de la lucha por la libertad, del líder de la mayor rebelión de esclavos que sacudió hasta sus cimientos la poderosa república. Se trata de Espartaco. ¿Quién fue este hombre que desafió a Roma? ¿Una leyenda envuelta en la niebla del tiempo o una figura histórica real cuyas hazañas hicieron temblar a la ciudad eterna? Vamos a desentrañarlo juntos, basándonos en los testimonios de historiadores antiguos, hallazgos arqueológicos y la lógica de los acontecimientos, tratando de separar el grano de la verdad de la paja de la mitificación, e intentaremos reconstruir su trayectoria vital y el significado de su lucha. Comenzar el relato sobre Espartaco es enfrentarse de inmediato a un enigma, pues la niebla que envuelve sus primeros años es densa e impenetrable. Las fuentes antiguas, como Plutarco de Queronea, Apiano de Alejandría, Lucio Aneofloro y Paulo Orosio, nos proporcionan solo información fragmentaria y a veces contradictoria sobre su origen. La versión más extendida y aceptada por la mayoría de los investigadores sostiene que Espartaco era un tracio de la belicosa tribu de los medos. Los medos habitaban en las regiones montañosas del curso medio del río Estrimón, en el territorio de la actual suroeste de Bulgaria y parcialmente el norte de Grecia, en una región conocida por su naturaleza agreste y sus habitantes indómitos. Era un pueblo conocido por su indomabilidad, su amor a la libertad y sus frecuentes enfrentamientos con sus vecinos, incluidos los poderosos macedonios y, más tarde, los propios romanos, que gradualmente expandían su influencia en los Balcanes. Plutarco, que vivió casi 2 siglos después de los acontecimientos descritos, pero que tuvo acceso a fuentes anteriores que nos han legado hasta nosotros, posiblemente las obras de Salustio o Tito Livio, describe a Espartaco como un hombre no solo muy valiente y fuerte, sino que por su inteligencia y suavidad de carácter estaba por encima de su posición y, en general, se parecía más a un heleno de lo que cabría esperar de un bárbaro. Esta es una caracterización muy halagadora y notable de un historiador romano, aunque de origen griego, especialmente si se tiene en cuenta que los romanos solían tratar a los llamados bárbaros con un desprecio y arrogancia mal disimulados, considerándolos gente de segunda clase, desprovista de cultura y verdadera virtud. La inteligencia y la suavidad de carácter, señaladas por Plutarco, realmente distinguen a Espartaco de la serie de líderes comunes de bandas de salteadores o de revueltas espontáneas de esclavos, como a menudo intentaban presentarlos las autoridades romanas oficiales y los historiadores contratados por ellas. Existe también la suposición, que no cuenta, sin embargo, con pruebas sólidas e irrefutables, de que Espartaco podría haber tenido un origen noble, posiblemente incluso real, de la dinastía de los espartocidas, que gobernaba el reino del Bósforo, situado en las costas del estrecho de Kerch, en Crimea y en la península de Taman. A esto parecería aludir el propio nombre Espartaco o Espartoco, que se encuentra repetidamente entre los reyes y aristócratas del Bósforo. Sin embargo, este nombre podría haber sido simplemente bastante común en el mundo tracio, escita o sarmata, y una conexión directa con la élite gobernante del Bósforo sigue siendo solo una hipótesis intrigante pero no probada, más plausible y lógica. Basándose en las realidades históricas generales de la época, parece la versión de que Espartaco, como muchos de sus jóvenes y fuertes compatriotas, en algún momento de su vida sirvió en el ejército romano como auxiliar, un guerrero de los pueblos aliados o sometidos por Roma. Los tracios eran famosos como excelentes e intrépidos guerreros, especialmente en la infantería ligera, peltastas, y la caballería. Sus destacamentos, armados con las características espadas curvas sicas y pequeños escudos ligeros peltas, eran muy valorados por los generales romanos por su movilidad, resistencia y habilidad para luchar en terreno accidentado. Roma atraía activamente a tales contingentes auxiliares al servicio, utilizando sus habilidades de combate específicas en sus numerosas guerras de conquista por todo el Mediterráneo y más allá. Posiblemente, fue en las filas del ejército romano donde Espartaco adquirió una invaluable experiencia militar, un profundo conocimiento de la táctica romana, la instrucción militar, la organización de las legiones, los métodos de asedio, la construcción de fortificaciones de campaña y la logística, lo que posteriormente jugó un papel clave, si no decisivo, en los asombrosos éxitos de su rebelión.
Pudo ver con sus propios ojos no solo los puntos fuertes, sino también los débiles de la temible maquinaria militar romana, su torpeza en ciertas condiciones, su dependencia del suministro, así como el estado moral de los legionarios. Pero, como un tracio libre, posiblemente incluso un experimentado soldado veterano romano, acabó en la posición de un esclavo gladiador, en lo más bajo de la compleja estructura jerárquica de la sociedad romana. Las fuentes vuelven a discrepar en los detalles y ofrecen diferentes escenarios. Según una versión, expuesta por Apiano, inicialmente luchó contra los romanos, posiblemente como parte de las milicias tracias que se resistían a la expansión romana en los Balcanes. Fue hecho prisionero en combate y luego vendido como esclavo, como solía ocurrir con los prisioneros de guerra. Plutarco, en cambio, relata una historia algo diferente, que primero sirvió en las tropas romanas, but then fled, was caught and sold as a gladiator. Lucio Anneo Floro, conocido por su estilo retórico y su tendencia a la dramatización, añade aún más color. Escribe que Espartaco fue un mercenario tracio que se convirtió en soldado, luego en desertor, luego en salteador y, finalmente, gracias a su exceptional fuerza física, en gladiador. La deserción del ejército romano se castigaba muy severamente, a menudo con la pena de muerte o la venta como esclavo a las minas o a los gladiadores. Si Espartaco realmente desertó, su destino posterior es bastante lógico. Sea como fuere, su trayectoria vital, llena de giros bruscos y trágicos, lo llevó al corazón mismo de Italia, a la rica y fértil Campania, a la próspera y populosa ciudad de Capua, que en aquella época era uno de los mayores centros de juegos de gladiadores en Italia, a una de las escuelas de gladiadores más famosas y grandes, el Ludus, perteneciente a un tal Lentulo Batiato. Batiato, al parecer, era un negociante y emprendedor que amasaba una fortuna con el comercio de vidas humanas. Capua, antano orgullosa rival de la propia Roma por la hegemonía en Italia, y hacia el siglo I antes de nuestra era una ciudad rica, bulliciosa y algo decadente, era famosa por sus fértiles tierras, las lujosas vías de la nobleza romana, sus exquisitos vinos y, por desgracia, sus numerosas escuelas de gladiadores, que eran parte integral de la cultura romana del entretenimiento. El Ludus de Lentulo Batiato era una de estas tristemente célebres instituciones, una auténtica fábrica de muerte, donde personas convertidas en mercancía viva, privadas de todos los derechos y de su propia esencia humana, eran preparadas para espectáculos sangrientos y crueles para el deleite de un público romano hastiado y ávido de sensaciones fuertes. Desde la plebe común hasta la más alta aristocracia, la vida de un gladiador era insoportablemente dura, llena de privaciones y humillaciones y, por regla general, muy corta. Se les mantenía en barracones estrechos, oscuros y mal ventilados, a menudo encadenados con pesadas cadenas de hierro por la noche para evitar fugas. Se les alimentaba con comida tosca pero suficientemente calórica, principalmente gachas de cebada y habas, apenas suficiente para mantener la monstruosa fuerza física necesaria para los duelos mortales en la arena. Cada día, desde la madrugada hasta bien entrada la noche, estaba lleno de entrenamientos agotadores que llevaban al completo agotamiento físico y nervioso, con diversos tipos de armas ofensivas y defensivas, espadas cortas punzantes, gladios, lanzas, largas y pesadas astas, tridentes macizos, fusinas, redes arrojadizas, retía, dagas, puñones. Se les enseñaba no solo a luchar y matar eficazmente, sino a montar un verdadero espectáculo sangriento, atacar con efecto, defenderse artísticamente, morir de forma bella y teatral si la multitud lo exigia, y rematar a sangre fría al adversario, caído bajo el rugido ensordecedor y los aplausos de la multitud de miles de personas en la arena. Cualquier desobediencia, la más mínima muestra de debilidad, insumisión o simplemente mal humor era castigada inmediata y cruelísimamente por los supervisores lanistas o sus ayudantes doctores, con azotes con varas de plomo o látigos de múltiples, colas flagra con púas de hueso o metal entretejidas, con el encierro en una mazmorra estrecha y oscura ergastulo a pan y agua, con torturas atroces o la muerte inmediata a manos de los supervisores, que a menudo eran ellos mismos antiguos gladiadores. Los gladiadores se dividían en muchos tipos diferentes, cada uno con su armamento específico, armadura, táctica de combate e incluso apodo. Había mirmilones fuertemente armados, que llevaban un gran escudo oblongo scutum,
Un casco característico con amplias alas y una alta cresta en forma de pez, de ahí el nombre, grebas y brazal, y armados con ongladios, samnitas, cuyo armamento recordaba el equipo de los antiguos guerreros itálicos de Samnio, con un gran escudo, casco con plumas y lanza, reciarios ligeramente armados y móviles, que luchaban prácticamente sin armadura, pero armados con una red para enredar al oponente, un tridente y una daga, secutores, especialmente diseñados para luchar contra los reciarios, con un casco liso y aerodinámico que cubría toda la cara para que la red no se enganchara en él. Y, por supuesto, los tracios, a los que, ironías del destino, pertenecía el propio Espartaco. El gladiador tracio estaba armado con una espada corta y muy curvada sica, diseñada para infligir astutos golpes cortantes desde detrás del escudo del oponente, y un pequeño escudo cuadrado o rectangular parma, que ofrecía menos protección pero mayor maniobrabilidad. En las piernas llevaba altas grebas o cree hasta las rodillas, y en el brazo derecho un brazal protector mánica. Para los esclavos que caían en una escuela de gladiadores, esto era prácticamente una sentencia de muerte con una pequeña prórroga. Las posibilidades de sobrevivir en la arena, donde la decisión sobre la vida o la muerte del vencido a menudo se dejaba al arbitrio de la multitud sedienta de sangre o del editor de los juegos, que organizaba el espectáculo, eran ínfimas. Incluso si un gladiador obtenía una serie de victorias sonadas y se convertía en el favorito del público, su vida seguía perteneciendo entera y completamente a su dueño lanista, quien podía venderlo en cualquier momento, enfrentarlo a otro combate, mortal o simplemente matarlo. Solo unos pocos, los más afortunados, resistentes, físicamente fuertes y técnicamente hábiles luchadores, que se habían hecho famosos en muchas arenas y se habían ganado el amor de la multitud, podían, después de muchos años de servicio sangriento, merecer la ansiada libertad, recibiendo de manos del magistrado una espada de madera rudis, símbolo de liberación y fin de la carrera de gladiador. Pero a este feliz momento llegaban literalmente unidades de miles. Espartaco, poseedor de una fuerza física descomunal, agilidad natural y resistencia, templadas, posiblemente, por un servicio militar anterior, y, lo que es mucho más importante, una mente aguda y analítica, capacidad de aprendizaje rápido, sangre fría en combate y un poderoso carisma natural, se destacó rápidamente entre los demás gladiadores en la escuela de Batiato. No se resignó a su terrible suerte, no se convirtió en un instrumento de asesinato sin voluntad, no se quebró bajo el peso de la cruel disciplina. La idea de la libertad, de regresar a su lejana patria, o al menos de una cruel venganza contra sus despiadados opresores no lo abandonaba ni un minuto, convirtiéndose en una idea obsesiva. Y no estaba solo en sus anhelos ocultos y su odio. En la escuela de Batiato, como en otras instituciones similares por toda Italia, languidecían muchas personas igualmente desesperadas y llevadas al límite, galos poderosos, capturados durante las campañas de conquista de Julio César o sus predecesores en la Galia, germanos feroces, vendidos como esclavos después de incursiones fallidas en las provincias fronterizas romanas, otros tracios orgullosos que no querían resignarse a la esclavitud, griegos cultos, sirios fuertes, íberos, resistentes de Hispania, personas de diferentes tribus, pueblos y culturas, unidas por un odio común hacia sus amos, un destino cruel e injusto y un anhelo insuperable y absorbente de escapar de aquel infierno sangriento hacia la libertad. Entre ellos destacaban especialmente dos, los galos llamados Criso y Enomao. Criso era conocido por su increíble poderío físico, su carácter feroz y su desesperada valentía en combate. Enomao, posiblemente, posee cierta experiencia militar y gozaba de autoridad entre sus compatriotas. Fue con ellos, así como con otros compañeros de infortunio más fiables, decididos y desesperados, con quienes Espartaco comenzó a preparar secreta y cautelosamente una conspiración con el objetivo de una fuga masiva. Eran unos 200, según informa Plutarco, pero su plan era extremadamente arriesgado, casi suicida, pues la vigilancia en los Ludi era estricta y el castigo por intento de fuga, terrible. El plan de la audaz fuga era valiente y desesperado, pues el fracaso significaba una muerte inevitable y atroz no solo para los conspiradores,
sino posiblemente para muchos otros gladiadores como ejemplo aterrador. Según Plutarco, unos 200 gladiadores pertenecientes al Entulo Batiato conspiraron para huir. Sin embargo, como suele ocurrir en tales situaciones, se encontró un traidor entre ellos, que delató la conspiración a la administración de la escuela. No queriendo esperar la inevitable y cruel represalia, la parte más decidida y desesperada de los conspiradores, en número aproximado de 70 u 80 personas, sin perder un minuto, armados con cuchillos de cocina, espetones para asar carne, hachas para descuartizar animales, que lograron arrebatar en la confusión de la cocina de la escuela de gladiadores, se abrieron paso luchando a través de la escasa y, probablemente, sorprendida y desprevenida guardia y escaparon a la libertad, a las calles de Capua. Este trascendental acontecimiento, que marcó el inicio de la mayor rebelión de esclavos en la historia antigua, ocurrió en el año 73 antes de nuestra era. El destino parecía favorecer a los fugitivos. En las calles de Capua, casi de inmediato, se toparon accidentalmente con varias carretas que, por una increíble coincidencia, transportaban una gran partida de armas y armaduras de gladiadores, destinada, al parecer, a la venta en otra ciudad o para otra escuela de gladiadores. Fue una suerte increíble, simplemente fantástica, un verdadero regalo del cielo que cambió de inmediato el equilibrio de fuerzas. Inmediatamente armados con verdaderas espadas de combate, lanzas, escudos y cascos, los gladiadores, que ya representaban una fuerza de combate temible y bien organizada, repelieron fácilmente el ataque de un destacamento de guardias locales, reunidos apresuradamente y enviados en su persecución por la administración de la ciudad de Capua, sin detenerse en la propia ciudad, donde inevitablemente corrían el grave peligro de ser rodeados y aniquilados por fuerzas superiores. Marcharon rápidamente hacia el refugio natural seguro más cercano y se fortificaron en las laderas del volcán extinto Vesubio, que se alzaba majestuosamente sobre el Golfo de Nápoles. El Vesubio en aquellos tiempos aún no era aquella montaña temible, que arrojaba torrentes de lava incandescente y nubes de ceniza mortal, como la conocemos después de la famosa erupción catastrófica del año 79 de nuestra era, que sepultó para siempre bajo una capa de varios metros de materiales volcánicos las prósperas ciudades romanas de Pompeya, Herculano y Estabia. Sus laderas estaban cubiertas de espesos bosques salvajes, impenetrables matorrales y viñedos abandonados, proporcionando un refugio ideal, de difícil acceso y bien protegido para los fugitivos, y excelentes oportunidades tácticas para la defensa, contra fuerzas enemigas superiores. Aquí, en el Vesubio, en este campamento improvisado, los gladiadores fugitivos y los esclavos que se les unieron eligieron a sus líderes. Por unanimidad, el líder principal, o posiblemente uno de varios líderes iguales en la etapa inicial, fue reconocido Espartaco, cuya autoridad, basada en su inteligencia, sensatez, coraje, habilidades organizativas y, probablemente, experiencia militar previa, era indiscutible. Sus ayudantes más cercanos y comandantes de destacamentos separados, compuestos principalmente por sus compatriotas, fueron los galos Criso y Enomao. Inicialmente, su destacamento era pequeño, solo unas pocas decenas de hombres curtidos en combate y desesperados, pero los rumores de la audaz fuga de los gladiadores de la escuela de Batiato y su primer enfrentamiento exitoso con las autoridades, como un incendio forestal, se extendieron rápidamente por toda Campania y las regiones vecinas del sur de Italia. Hacia Elos, como arroyos hacia un río caudaloso, comenzaron a afluir otros esclavos, huidos de las ricas vías circundantes y de las enormes fincas agrícolas latifundios, donde su trabajo no era menos duro y desesperanzador que en las escuelas de gladiadores o en las minas. También llegaron pastores libres de las regiones montañosas, acostumbrados a la vida libre, excelentes conocedores del terreno y hábiles en el manejo de armas para proteger sus rebaños de depredadores y salteadores. Se unieron también campesinos libres arruinados, desplazados de las tierras fértiles por las grandes explotaciones esclavistas y que habían perdido toda esperanza de una vida mejor. Y en general, hacia Espartaco acudían todos aquellos que no tenían nada que perder, que habían sido llevados al extremo de la desesperación por la opresión romana, la anarquía y la crueldad, y que odiaban con todas sus fuerzas el injusto orden existente. El ejército de Espartaco comenzó a crecer rápidamente día a día, transformándose de un pequeño grupo de fugitivos desesperados en una fuerza rebelde considerable y temible.
capaz de desafiar a la propia Roma, las autoridades romanas en Capua, y luego en la propia Roma, al principio, como suele ocurrir con los sistemas burocráticos, no le dieron a este acontecimiento la debida importancia, mostrando una negligencia criminal y arrogancia. Bueno, se escapó un puñado de gladiadores, algo común en general para la época, cuando las fugas de esclavos ocurrían con frecuencia. ¿Qué importa? Causarían un pequeño revuelo en los alrededores, saquearían algunas villas rurales y luego inevitablemente los atraparían o aniquilarían las milicias locales o un pequeño destacamento punitivo. Para sofocar a estos, ¿cómo entonces los consideraban? Bandidos comunes y salteadores. Se envió desde Capua un destacamento pequeño y mal organizado, compuesto principalmente por milicianos reunidos apresuradamente y sin entrenamiento, bajo el mando del pretor Cayo Claudio Glabro. Los romanos, incluido el propio Glabro, estaban tan seguros de su fácil y rápida victoria sobre un puñado de esclavos mal armados que ni siquiera se molestaron en organizar debidamente las acciones militares, mostrando una asombrosa despreocupación, incompetencia y la tradicional arrogancia romana hacia los bárbaros y esclavos. Claudio Glabro, al mando de un destacamento de unos 3.000 hombres. Como ya se mencionó, muy probablemente no legionarios de carrera curtidos en combate, sino reclutas indisciplinados y mal entrenados y habitantes de la ciudad sin experiencia real de combate. Bloqueo con autosuficiencia el único descenso conocido y considerado transitable del Monte Vesubio, donde se habían fortificado los rebeldes. Esperaba tomarlos por hambre, privándolos del acceso a fuentes de agua y alimentos, u obligar a los esclavos hambrientos, sedientos y desesperados a rendirse a merced de los vencedores, tras lo cual, sin duda, les esperaba una ejecución atroz. No tuvo en cuenta una cosa: el extraordinario talento militar, la voluntad inflexible, la astucia, el ingenio y la desesperada determinación de Espartaco y sus curtidos compañeros de armas. Lo que sucedió después en las escarpadas y boscosas laderas del Vesubio se convirtió en una auténtica leyenda, que entró en todos los libros de texto de historia militar y demostró claramente el extraordinario genio militar de Espartaco, su capacidad para encontrar soluciones tácticas no convencionales e ingeniosas en las situaciones más desesperadas y aparentemente sin salida. Al encontrarse en una trampa táctica, aislados de todas las rutas de retirada conocidas y fuentes de suministro, los rebeldes no se desanimaron, no cayeron en la desesperación ni esperaron pasivamente su inevitable destino. Espartaco, evaluando rápida y precisamente la situación y el relieve del terreno, ordenó a sus hombres que tejieran con las largas, fuertes y flexibles vides silvestres, que crecían en abundancia en las laderas del Vesubio, una cantidad suficiente de escaleras y cuerdas resistentes y bastante largas, al amparo de una noche oscura y profunda, cuando el campamento romano, seguro de su seguridad, dormía plácidamente y, posiblemente, durante un fuerte viento o lluvia que ahogaba los sonidos, observando el más estricto silencio y cautela. Los gladiadores y los esclavos que se les habían unido descendieron uno tras otro, silenciosa e inadvertidamente, por estas escaleras improvisadas desde el lado de la montaña casi vertical, rocoso y, por lo tanto, completamente desprotegido por los romanos. Fue una maniobra extremadamente arriesgada y peligrosa, que requería de cada participante un coraje increíble, sangre fría, destreza física y entereza, pues un solo sonido descuidado o una caída podían arruinar toda la empresa. El campamento romano, como ya se dijo, dormía, sin haber establecido una vigilancia adecuada y alerta y sin esperar en absoluto un ataque desde un lado tan inesperado y considerado intransitable. El ataque repentino, rápido y furioso de los rebeldes por la retaguardia, desde la oscuridad, bajo el liderazgo del propio Espartaco, provocó un pánico indescriptible, caos y confusión entre los soldados indisciplinados y desprevenidos de Clodio para un combate nocturno. Desorganizados, sorprendidos en sueños, muchos de ellos ni siquiera tuvieron tiempo de empuñar sus armas o formarse en orden de batalla. Fueron fácil, rápida y casi sin pérdidas por parte de los atacantes derrotados y puestos en fuga despavorida. El propio pretor Cayo Claudio Glabro, abandonando a sus desmoralizados soldados a su suerte, huyó vergonzosamente del campo de batalla, apenas salvando el pellejo. Los rebeldes capturaron su campamento y, con él, riquísimos trofeos, incluyendo una gran cantidad de las buenas armas romanas que tanto necesitaban.
armaduras resistentes, caballos, provisiones, dinero y otro equipo militar. Esta primera gran y brillante victoria sobre las tropas romanas regulares tuvo una enorme importancia moral y material, difícil de sobreestimar para el curso posterior y el éxito de toda la rebelión. En primer lugar, demostró de manera clara y convincente no solo a los propios rebeldes, sino a toda la población de Italia, que los antiguos esclavos, a quienes los romanos y los ciudadanos libres estaban acostumbrados a considerar solo instrumentos, parlantes sumisos y sin voz, eran capaces no solo de huir y esconderse de sus amos, sino también de luchar con éxito en igualdad de condiciones e incluso vencer a las tropas romanas regulares, aunque no fueran las mejores, utilizando la astucia, el valor y la disciplina. En segundo lugar, esta sonada victoria dio a Espartaco y a su creciente movimiento una amplia notoriedad y fama por toda Italia y más allá de sus fronteras, atrayendo a sus filas a aún más nuevos seguidores y partidarios. Ahora ya no solo los esclavos de campaña, sino también los pobres libres oprimidos, los pastores sin tierra y los campesinos arruinados de las regiones vecinas Lucania, Apulia, Samnio, Brutio comenzaron a acudir en masa bajo las banderas de Espartaco, viendo en él a su único protector, líder y potencial liberador de la opresión romana y la desigualdad social. El número de rebeldes crecía día a día, como una bola de nieve, alcanzando, según algunas estimaciones posiblemente exageradas de historiadores antiguos, y a varias decenas de miles de personas. Roma ya no podía ignorar esta amenaza creciente y cada vez más peligrosa, que provenía del corazón mismo de Italia, de sus regiones más fértiles y densamente pobladas. Contra Espartaco se enviaron apresuradamente nuevas fuerzas militares, más considerables y mejor preparadas, bajo el mando de otro pretor, Publio Varinio. Varinio, posiblemente, era un general más experimentado y capaz que el desafortunado Glabro, pero también él, al parecer, subestimó el talento militar de Espartaco y el espíritu de lucha de su ejército. También cometió un error táctico al dividir su ejército en varias partes separadas, una de las cuales estaba al mando de su legado, ayudante, Lucio Furio, y otra de Quinto Cocinio. Espartaco, que ya había demostrado sus extraordinarias habilidades tácticas y su capacidad para explotar los errores del enemigo, decidió no esperar a que los romanos unieran sus fuerzas y lo atacaran con todas sus fuerzas, sino que prefirió actuar con anticipación y aplastar sus destacamentos uno por uno, utilizando la ventaja de la movilidad y el conocimiento del terreno. Primero atacó repentinamente y derrotó por completo al destacamento de 2.000 hombres de Lucio Furio, que probablemente se había alejado demasiado de las fuerzas principales. Luego, aplicando otra hábil artimana militar, según el testimonio de Plutarco, dejó en su campamento vacío a un trompetista que de vez en cuando tocaba la llamada y otras señales militares, creando en el enemigo la completa ilusión de la presencia de todo el ejército, e incluso colocó en la muralla maniquíes vestidos con armaduras y armados para engañar la vigilancia de los romanos, mientras él mismo con las fuerzas principales rodeaba al enemigo de forma sigilosa y rápida por el flanco o la retaguardia. Espartaco atacó igualmente repentina y rápidamente al destacamento de Quinto Cocinio. Cocinio era tan descuidado, autosuficiente y no esperaba un ataque, que en el momento del ataque de los rebeldes, como relatan vívidamente las fuentes antiguas, se banaba plácidamente en una de las lujosas villas rurales que había capturado anteriormente. Fue sorprendido, no tuvo tiempo de oponer una resistencia seria y murió en la refriega, mientras que su campamento, convoy y todas las provisiones fueron capturados por los rebeldes. El propio pretor Publio Varinio, que intentaba en vano perseguir al escurridizo Espartaco e imponerle una batalla general en condiciones favorables para él, también sufrió varias derrotas sensibles y humillantes a manos de este en una serie de pequeñas escaramuzas y emboscadas. En una de estas batallas, los rebeldes estuvieron a punto de capturar al propio pretor Varinio. Lograron capturar su caballo de batalla personal, sus lictores, es decir, la guardia de honor de 12 hombres que siempre acompañaba a los más altos magistrados romanos, e incluso sus fasces, los haces de varas de abedulo olmo con un hacha insertada, que eran el principal y sagrado símbolo del poder pretoriano y la justicia. Para la orgullosa y autosuficiente Roma, esto fue una vergüenza inaudita, un insulto y una humillación pública. El ejército de Espartaco, ahora bien armado y equipado con armas y armaduras romanas capturadas, curtido en numerosas batallas victoriosas,
con una alta moral de combate y fe en su líder, se había convertido en una fuerza militar temible e imponente, capaz de enfrentarse en igualdad de condiciones a las legiones romanas. Los rebeldes controlaban de hecho territorios considerables en el sur de Italia, realizando audaces incursiones, saqueando las ricas villas y fincas de los odiados esclavistas, capturando pequeñas ciudades y pueblos, liberando esclavos por todas partes y engrosando sus filas con ellos. Su ejército continuaba creciendo inexorablemente, atrayendo a cada vez más personas desesperadas. A principios del año 72 antes de nuestra era, es decir, aproximadamente un año después del inicio de la rebelión, el ejército de Espartaco, según diversas estimaciones, a menudo contradictorias y, probablemente, exageradas de autores antiguos, que deben tomarse con cierta dosis de criticismo, contaba entre 70.000 y 120.000 personas, incluidas mujeres y niños que seguían al ejército. Ya no era simplemente una banda de esclavos y gladiadores fugitivos, sino un verdadero, enorme y multinacional ejército, aunque muy heterogéneo en su composición étnica, social y cultural, lo que creaba ciertas dificultades en su gestión. En sus filas luchaban codo con codo orgullosos tracios, belicosos galos, poderosos germanos, itálicos nativos de diversas tribus del sur de Italia, griegos cultos, astutos sirios, resistentes iberos de Hispania, representantes de prácticamente todos los pueblos y nacionalidades conquistados por Roma y convertidos en esclavos o llevados a la desesperación por su dominio. Había en esta enorme masa en movimiento también mujeres y niños que seguían a sus maridos, padres y hermanos compartiendo todas las increíbles penalidades y peligros de la vida de campana y a veces incluso participando en los combates. Espartaco se manifestó en este periodo no solo como un talentoso, afortunado y carismático comandante de campo, sino también como un destacado y visionario organizador y un sabio político. Comprendía perfectamente que para una lucha exitosa y duradera contra una potencia tan poderosa y centralizada como Roma, era necesario transformar esta enorme, pero en gran medida espontánea, malgestionada e indisciplinada congregación de personas, en un ejército cohesionado, bien entrenado y disciplinado, capaz de enfrentarse en igualdad de condiciones al mejor ejército del mundo de entonces. Las legiones romanas se esforzó insistentemente por organizar su ejército según el modelo romano, que probablemente conocía bien por su servicio anterior. Creó unidades de combate análogas a las cohortes y manípulos romanos, nombró comandantes entre sus compañeros más capaces, experimentados y leales, independientemente de su origen étnico. Introdujo en el ejército una disciplina militar estricta, a veces incluso cruel, castigando sin piedad el saqueo, el pillaje de la población civil, la embriaguez, los juegos de azar y, lo más importante, la desobediencia a las órdenes y la cobardía. En combate, organizó el entrenamiento sistemático de sus guerreros en el arte militar, las técnicas de manejo de armas y la táctica de combate, utilizando para ello la experiencia de antiguos gladiadores, soldados auxiliares profesionales e incluso centuriones. Romanos prisioneros a quienes posiblemente obligaba a entrenar a sus hombres. Se estableció una producción y reparación artesanal, pero suficientemente eficaz, de armas y armaduras en las herrerías y talleres artesanales capturados, para lo cual se recurrió a todos los esclavos artesanos disponibles en el ejército. Todo el botín de guerra, por su estricta orden, se repartía por igual entre todos los guerreros, independientemente de su rango y méritos, lo que contribuía a mantener una alta moral de combate, un sentimiento de justicia y cohesión en las filas de este ejército heterogéneo. Además, como informa Apiano, Espartaco prohibió categóricamente en su ejército tener y usar oro y plata, tanto para el enriquecimiento personal como para el comercio con la población local. Ordenó vender a los comerciantes que a veces se atrevían a aparecer en su campamento solo hierro y cobre necesarios para la producción de armas, mientras que el oro y la plata debían ser confiscados y, posiblemente, utilizados para las necesidades centralizadas del ejército, por ejemplo, para sobornos o reclutamiento. Con esto pretendía no solo prevenir disputas internas y envidias por la desigual distribución del botín, sino también no distraer a sus guerreros del objetivo principal, la lucha por la libertad y no por el enriquecimiento material. Sin embargo, mantener la unidad, la disciplina y la capacidad de combate en un ejército tan enorme, multinacional y heterogéneo,
compuesto por personas con pasados completamente diferentes, diferentes objetivos de vida, diferente nivel de educación, cultura y conciencia. Era una tarea extremadamente compleja, prácticamente irrealizable incluso para un líder tan genial como Espartaco. El principal e irresoluble problema, que minaba constantemente las fuerzas y la unidad de la rebelión desde dentro, fueron los desacuerdos cada vez más agudos sobre los planes futuros, los objetivos estratégicos del movimiento y los métodos de guerra. Espartaco, siendo un estratega visionario y de mente fría, comprendía perfectamente que, en última instancia, Roma, poseedora de recursos humanos, materiales y financieros prácticamente inagotables, podría reunir y presentar contra él un ejército enorme, bien equipado y dirigido por generales experimentados y tarde o temprano sofocar la rebelión. Por muy exitosa que fuera en su etapa inicial o intermedia, su plan estratégico principal, al parecer, consistía en, después de infligir a los romanos algunas derrotas más sensibles y debilitar al máximo su presencia militar en Italia, abrirse paso con su ejército a través de los Alpes, difíciles de cruzar, pero no insuperables, hacia el norte, sacar a su gente de Italia y así darles la oportunidad de regresar a sus patrias históricas. Tracia, Galia, Germania, Hispania u otras tierras de donde habían sido deportados a la fuerza como esclavos. Esta era, quizás, la única oportunidad realista y sensata de salvación, de alcanzar la verdadera libertad y preservar las vidas de decenas de thousands de personas. Sin embargo, muchos de sus seguidores, especialmente los numerosos y belicosos destacamentos de galos y germanos, que constituían una parte considerable, si no la mayor, de su ejército, encabezados por uno de sus ayudantes más cercanos pero, al parecer, demasiado ambiciosos y miopes, el galo Criso, embriagados por una serie de victorias brillantes y fáciles sobre los pretores y cónsules romanos, así como por el enorme y rico botín capturado, no compartían en absoluto estos planes sobrios y visionarios de Espartaco. Querían continuar la guerra en la propia Italia, les atraía la tentadora posibilidad de seguir saqueando las ricas ciudades romanas, las lujosas villas y las fértiles fincas, vengándose sin piedad de sus antiguos amos y de todos los romanos por todas las afrentas, humillaciones y sufrimientos que habían padecido anteriormente. No querían abandonar Italia, donde, como ingenua y erróneamente les parecía, la suerte siempre estaría de su lado, y donde podrían o bien crear su propio estado bárbaro sobre las ruinas de las posesiones romanas, o simplemente vivir a sus anchas a costa de un saqueo y una violencia interminables. Estos profundos desacuerdos estratégicos, agravados, probablemente, también por las ambiciones personales de algunos líderes menos talentosos pero más vanidosos, así como por las contradicciones étnicas y la desconfianza mutua entre los diferentes grupos de rebeldes, condujeron finalmente a una trágica y funesta escisión en el ejército de los sublevados. Una parte considerable del ejército, que contaba, según diversas fuentes contradictorias, entre 20.000 y 30.000 personas, compuesta principalmente por galos y germanos, se separó de las fuerzas principales de Espartaco bajo el liderazgo independiente y arbitrario de Criso y, posiblemente, de Enomao, aunque algunas fuentes afirman que Enomao murió antes, y se dirigió por su cuenta hacia el sur o sureste, en dirección al monte Gargano en Apulia, con la intención de fortificarse allí, crear su base y continuar la guerra según su propio criterio, sin obedecer ya las órdenes de Espartaco. Enomao, otro compañero inicial de Espartaco, según algunas informaciones, realmente murió antes, en una de las numerosas escaramuzas con destacamentos romanos en Campania o Lucania, aunque las circunstancias exactas y el momento de su muerte siguen sin estar claros. Esta escisión se convirtió en la primera grieta seria en el monolito de la rebelión y debilitó considerablemente su fuerza general. El Senado romano, finalmente, comprendió en toda su plenitud la gravedad, la magnitud y el peligro de la amenaza que se cernía sobre la República. La rebelión de esclavos, que comenzó con la audaz fuga de un pequeño puñado de gladiadores desesperados, se había convertido en una guerra civil a gran escala, prolongada y sangrienta, que más tarde los historiadores llamarían la Tercera Guerra. Serviló lo que es más justo para su héroe principal, la guerra de Espartaco. Esta guerra amenazaba no solo la prosperidad económica y la estabilidad política, sino la propia existencia de la República Romana en su forma de entonces. Por lo tanto,
Contra los rebeldes ya no se enviaron ejércitos pretorianos casuales, compuestos por milicianos inexpertos y reclutas reunidos apresuradamente, sino 2 ejércitos consulares completos, dirigidos por ambos cónsules en funciones del año 72 antes de nuestra era. Lucio Gelio publicó la Gneo Cornelio Lentulo Clodiano. Cada cónsul, por regla general, llevaba consigo 2 o incluso más legiones de soldados romanos selectos, bien entrenados y disciplinados, sin contar numerosas tropas auxiliares de aliados y caballería. Roma se preparaba para asestar un golpe aplastante y definitivo a los esclavos sublevados. Los acontecimientos del año 72 antes de nuestra era en el teatro de operaciones italiano se desarrollaron con una rapidez caleidoscópica y se caracterizaron por una tensión y un encarnizamiento extremos por ambas partes. Los cónsules, Lucio Gelio Publicola y Gneo Cornelio Lentulo Clodiano, decidieron actuar coordinadamente, al menos en la etapa inicial de la campaña, para, utilizando su superioridad numérica y mejor organización, encerrar a las fuerzas rebeldes, divididas y debilitadas por las disensiones internas en unas tenazas estratégicas y destruirlas por partes, sin darles la oportunidad de unirse de nuevo. Primero, el cónsul Lucio Gelio Publicola, quien, al parecer, era el más enérgico y capaz de los 2 cónsules, logró alcanzar al destacamento separado de Criso. Los galos y germanos, habiéndose separado de Espartaco, acamparon despreocupada y desorganizadamente al pie del monte Gargano, sagrado para las tribus locales, en Apulia, en el sureste de Italia. En la sangrienta y feroz batalla que se entabló, que duró varias horas, el ejército de Criso, a pesar de la desesperada y fanática valentía de los guerreros galos y germanos, que lucharon hasta el final, fue completamente derrotado y prácticamente aniquilado por las fuerzas superiores de los legionarios romanos, ávidos de revancha por las humillaciones anteriores. El propio Criso, que luchaba como un león en las primeras filas de sus guerreros, intentando inspirarlos con su ejemplo personal, cayó en esta desigual batalla. Según el historiador romano Tito Livio, en esta sangrienta batalla fueron aniquiladas 2/3 partes de su ejército de 30.000 hombres, es decir, unos 20.000. Esta fue la primera victoria verdaderamente seria y largamente esperada por los romanos en esta guerra prolongada y vergonzosa para ellos, que provocó un júbilo y un alivio indescriptibles en Roma. Al enterarse de la muerte de Criso y la completa derrota de su destacamento, Espartaco, según el testimonio de algunos historiadores antiguos, en particular Apiano y Floro, organizó en su honor unos juegos funerarios peculiares y espeluznantes. Seleccionó a 300 o incluso 400 prisioneros romanos nobles y de rancio abolengo, capturados en batallas anteriores, y los obligó a luchar entre sí hasta la muerte, por parejas como verdaderos gladiadores, junto a la pira funeraria de Criso y los guerreros caídos con él. Este acto cruel, desde el punto de vista de los romanos civilizados y sin precedentes, si realmente tuvo lugar de esta forma, y no es una exageración o una invención malintencionada de los autores romanos que buscaban denigrar y demonizar por todos los medios la imagen de Espartaco y sus seguidores, muestra cuán profundo e irreconciliable era el odio de los antiguos esclavos hacia sus opresores, y cuánto habían cambiado, se habían endurecido y embrutecido ellos mismos, habiendo pasado por él infierno de las escuelas de gladiadores y el sangriento crisol de una guerra despiadada. Fue una especie de venganza terrible y simbólica por todas las humillaciones, sufrimientos y muertes en las arenas de los anfiteatros romanos. Mientras tanto, Espartaco, con las fuerzas principales de su ejército sin perder tiempo, continuaba su rápido movimiento hacia el norte, a través del centro de Italia, a lo largo de la costa adriática, en dirección a los Alpes. Lo perseguía de cerca el otro cónsul, Gneo Cornelio Lentulo Clodiano, quien intentó cortarle el paso e imponerle una batalla en la región montanosa de Piceno, en la costa del mar Adriático. Sin embargo, Espartaco, demostrando una vez más una extraordinaria habilidad táctica y capacidad de maniobra, atacó inesperadamente y derrotó por completo al ejército del demasiado confiado Lentulo, infligiéndole grandes pérdidas y poniéndolo en fuga. Despavorida. Luego, realizando otra maniobra rápida y completamente inesperada para el enemigo, giró bruscamente hacia el sur y atacó al ejército del otro cónsul, Lucio Gelio, que, tras haber vencido a Criso, ahora se apresuraba a unirse a Lentulo y perseguía a Espartaco desde el sur,
esperando atraparlo entre dos fuegos. Gelio, completamente desprevenido ante un giro de los acontecimientos tan audaz y rápido, también sufrió una aplastante derrota a manos de los guerreros de Espartaco, curtidos en combate y animados por la victoria. Los ejércitos consulares, derrotados, desmoralizados y habiendo sufrido enormes pérdidas, se retiraron en completo desorden y pánico, dejando a Espartaco el campo de batalla, sus campamentos y ricos trofeos, incluyendo una gran cantidad de armas, equipo y prisioneros. El camino hacia el norte, a través de los Alpes, parecía ahora completamente y definitivamente abierto. El anhelado objetivo de Espartaco, sacar a su sufrida gente de la maldita Italia, estaba más cerca y era más real que nunca. Alcanzó sin obstáculos la ciudad de Mutina, situada en el fértil valle del río Po, en la Galia Cisalpina, en el norte de Italia, que hoy se conoce como Modena. Aquí intentó detenerlo el último general romano que quedaba en esta región, el gobernador de la provincia de la Galia Cisalpina, el procónsul Cayo Casio Longinovaro, al frente de un ejército de unos 10.000 hombres, compuesto por 2 legiones, reunidas apresuradamente y milicias locales. Espartaco, sin dudar un instante, atacó a los romanos y en una batalla encarnizada y sangrienta volvió a obtener una victoria brillante y decisiva. El ejército de Cayo Casio fue completamente derrotado y dispersado, él mismo resultó gravemente herido y apenas escapó con vida del campo de batalla. Y aquí, en el umbral mismo de la ansiada libertad, cuando las cumbres nevadas de los Alpes probablemente ya eran visibles en el horizonte, ocurre el giro más misterioso, más inexplicable y, en última instancia, más trágico y funesto de toda la historia de esta grandiosa rebelión. En lugar de continuar su imparable avance hacia el norte y abandonar Italia de inmediato, como aparentemente había planeado inicialmente y a lo que tanto y tan tenazmente había aspirado, Espartaco, de repente y bruscamente, para asombro y perplejidad de muchos, gira su enorme y victorioso pero cansado ejército hacia el sur, de regreso al interior de la península Apenina, hacia Roma, porque tomó una decisión tan aparentemente ilógica y suicida. Los historiadores siguen debatiendo encarnizada e infructuosamente sobre esto, presentando las más diversas, a veces mutuamente excluyentes, hipótesis y suposiciones, ninguna de las cuales es absolutamente probada y universalmente aceptada. Existen varias versiones principales que intentan explicar este paso estratégico funesto y, como resultado, fatal para toda la rebelión. La primera, y quizás la más extendida y plausible, es la irresistible presión de su propio ejército heterogéneo. Quizás sus guerreros, compuestos por representantes de diferentes pueblos y con objetivos y aspiraciones completamente diferentes, animados por una serie continua y casi increíble de sonadas victorias sobre los mejores ejércitos romanos y el incalculable y rico botín capturado en combate, simplemente no quisieron abandonar la rica y cálida Italia, donde se sentían dueños de la situación. Podría haberlos atraído la esperanza fantasma e ilusoria de capturar y saquear la propia ciudad eterna, Roma, lo que se convertiría en la cima de su venganza y triunfo, o al menos, de continuar los saqueos fáciles, una vida saciada y despreocupada a expensas de los territorios itálicos sometidos y aterrorizados. La segunda versión son las dificultades objetivas y difícilmente superables relacionadas con el cruce de los Alpes por una masa de gente tan enorme y mal organizada. Un ejército enorme, que contaba con decenas, sino cientos de miles de combatientes, así como muchas mujeres, niños, ancianos y heridos, cargado con un convoy gigantesco de botín saqueado, provisiones y enfermos, podría haberse enfrentado a dificultades logísticas y climáticas insuperables al cruzar los altos puertos alpinos, cubiertos de nieve profunda y hielo, especialmente en vísperas del severo invierno que se aproximaba. Además, en su camino casi con seguridad los acecharían tribus galas o germánicas locales, hostiles y belicosas que no querían permitir el paso por sus tierras a una masa tan enorme, hambrienta y potencialmente peligrosa de gente armada. La tercera versión es algún nuevo e inesperado plan estratégico del propio Espartaco, sobre el que solo podemos conjeturar. Algunos investigadores suponen que podría haber cambiado repentinamente su plan inicial y decidido moverse hacia el sur para intentar levantar nuevas rebeliones, aún más masivas, de esclavos y pobres libres en otras partes de Italia aún no afectadas por la guerra, por ejemplo, en la sufrida Sicilia, donde, como ya se ha mencionado repetidamente, en el pasado,
en el siglo II antes de nuestra era, ya habían estallado 2 veces grandes y prolongadas rebeliones de esclavos bajo el liderazgo de Juno y Atenión y de Salvio y Trifón. Podría haber esperado cruzar a esta isla rica y densamente poblada, que era un auténtico polvorín debido a la enorme concentración de esclavos cruelmente explotados en las vastas plantaciones latifundios, y crear allí una base político-militar, poderosa, inexpugnable y bien abastecida para una lucha posterior más exitosa y duradera contra Roma. Y, finalmente, la cuarta versión, la menos probable pero aún así posible, es un error fatal en la evaluación de las fuerzas enemigas y de las propias capacidades, cometido por Espartaco y sus colaboradores más cercanos. Embriagados por sus increíbles y casi continuos éxitos, podrían haber considerado erróneamente que Roma ya estaba definitivamente quebrantada, desmoralizada y no podría presentar contra ellos en un futuro próximo ejércitos nuevos, más fuertes y combativos. Cualquiera que fuera la verdadera razón de esta misteriosa y trascendental decisión, la irresistible presión de su propio ejército, las dificultades objetivas e insuperables del cruce de los Alpes, un nuevo y audaz plan estratégico o un trágico error en la evaluación de la situación político-militar general. Este repentino giro hacia el sur resultó fatal para toda la rebelión. Significó la renuncia voluntaria a la única oportunidad real y alcanzable de salvación y de alcanzar la libertad. I obrekal povstancev na zatiažnuju krovoprolitnuju i vykonechnom šiote beznadiožnuju vojnu na istoščenias nesoizmerimo bolesilenim. Bogatim aj rešitelno nastroenim protivnikom, ktorie ne mogli nekotel smiricias suščestvovaniem nezavisimoj i pobedonosnoj armie rabov na svojej sviaščenoj italieskoj zemle. Etot povrot stal načalom konca. Las derrotas de los ejércitos consulares una tras otra, la completa aniquilación de las tropas del gobernador de la Galia Cisalpina, el avance rápido e impredecible del enorme ejército de Espartaco ora hacia el norte, hacia los Alpes, ora repentinamente hacia el sur, hacia Roma, provocaron en la ciudad eterna un pánico auténtico e indescriptible, comparable quizás solo al terror primitivo de los tiempos de la catastrófica invasión de Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica, cuando el general cartaginés estaba a las puertas de Roma. El Senado, la aristocracia romana y toda la población de la ciudad estaban completamente desconcertados, atemorizados y confundidos. Se hizo completamente evidente que con medidas ordinarias y estándar ya no se podía hacer frente a esta rebelión sin precedentes por su magnitud y ferocidad. Se necesitaban poderes extraordinarios, enormes recursos y, lo más importante, un general verdaderamente capaz, decidido y despiadado que pudiera asumir toda la responsabilidad. En esta situación crítica, casi desesperada para la República, el mando de todas las fuerzas militares destinadas a la guerra contra Espartaco fue encomendado por unanimidad a uno de los hombres más influyentes, poderosos y ricos de la Roma de entonces, Marco Licinio Craso. Craso pertenecía a la antigua familia plebea, pero muy noble, rica e influyente de los Licinios que había dado a Roma muchos cónsules y generales. Era un hombre extremadamente ambicioso, calculador, resuelto, que no despreciaba ningún medio, incluso el más dudoso, para alcanzar sus objetivos políticos y financieros. Posee extraordinarias habilidades organizativas, una voluntad de hierro y, lo que no era menos importante en la política romana, una fortuna enorme, casi incalculable, que había logrado amasar, en particular, durante las sangrientas guerras civiles entre Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila, enriqueciéndose con las confiscaciones masivas de propiedades y las ejecuciones de los opositores políticos de Sila, las llamadas proscripciones. Craso ansiaba desesperada y largamente la verdadera gloria militar, victorias sonadas y un triunfo, para situarse al mismo nivel que su principal y más afortunado rival político, el joven, talentoso y ya famoso Gneo Pompeo, apodado el Grande, quien en ese mismo momento regresaba triunfalmente de Hispania tras sofocar definitivamente la prolongada y peligrosa rebelión del último general Mariano, Quinto Sertorio. La guerra contra Espartaco, de la que muchos otros aristócratas y generales romanos hubieran preferido prudentemente eludir debido a su falta de prestigio y vergüenza, la guerra contra esclavos, incluso tan peligrosos, se consideraba en Roma un asunto humillante e indigno de un verdadero noble romano. Era para el ambicioso Craso una oportunidad única y largamente esperada para demostrar finalmente su valía como general
merecer la más alta recompensa militar, el triunfo, y fortalecer considerablemente su influencia política y autoridad en Roma. Craso recibió del alarmado Senado poderes extraordinarios, imperium proconsulare, y bajo su mando 6 nuevas legiones, recién reclutadas y bien equipadas, a las que inmediatamente unió los restos de los ejércitos consulares derrotados y desmoralizados de Lucio Gelio y Gneo Lentulo, a los que también sometió a una severa reorganización y purga. Así, el número total de su ejército, según diferentes estimaciones, alcanzaba entre 40.000 y 50.000, y posiblemente incluso 60.000 soldados romanos bien entrenados, disciplinados y ávidos de revancha por las derrotas anteriores. Inmediatamente y con toda la determinación y crueldad que le caracterizaban, procedió a imponer un orden y una disciplina de hierro en sus tropas, que estaban muy desmoralizadas por los fracasos anteriores y los rumores sobre la invencibilidad de Espartaco. Cuando uno de sus legados, un tal Mumio, en contra de la orden directa y categórica de Craso de no entrar en combate con Espartaco hasta la llegada de las fuerzas principales y no arriesgarse en vano, atacó con autosuficiencia e imprudencia la retaguardia de los rebeldes y sufrió otra derrota vergonzosa y sensible. Craso, para cortar de raíz cualquier desobediencia y restaurar la disciplina quebrantada, aplicó a las cohortes culpables la decimación, un antiguo, bárbaro y terrible tipo de castigo colectivo en el que se ejecutaba por sorteo a 1 de cada 10 soldados de entre aquellos que habían mostrado cobardía, desobediencia o huido del campo de batalla. Esta medida draconiana e inhumana, aunque provocó murmuraciones, terror y odio en el ejército, restauró rápida y eficazmente la quebrantada disciplina militar e hizo que los legionarios temieran más a su nuevo y despiadado general que al propio y temible Espartaco. Espartaco, mientras tanto, con su enorme pero cada vez más ingobernable ejército, cargado con un gigantesco convoy, muchas mujeres, niños, ancianos y heridos, se movía lenta y con grandes dificultades hacia el sur, a través de toda Italia, devastando e incendiando a su paso las ciudades, villas y fincas hostiles, pero, quizás, ya no con tanta seguridad y victoria como antes. Al parecer todavía no había abandonado su desesperada intención de cruzar a Sicilia, posiblemente para, como ya se ha mencionado repetidamente, intentar levantar allí una nueva rebelión de esclavos, aún más masiva y general, y crear una base político-militar inexpugnable y bien abastecida para una lucha posterior, más exitosa y duradera contra Roma, o al menos encontrar allí un refugio temporal. Alcanzó la ciudad de Reggio, la actual Reggio de Calabria, situada en la punta más meridional de la bota italiana, desde donde, a través del estrecho pero turbulento estrecho de Messina, ya se divisaba claramente la anhelada, tentadora y llena de esperanzas tierra de Sicilia. Aquí, en Reggio, Espartaco, según el testimonio de Plutarco y Apiano, entabló negociaciones secretas y arriesgadas con destacamentos de piratas cilicios, que en aquel tiempo dominaban de hecho gran parte del mar Mediterráneo, representando una seria y constante amenaza para el comercio marítimo romano y los asentamientos costeros. Acordó con ellos que, a cambio de un pago cuantioso y generoso oro, plata y otros objetos de valor saqueados, proporcionarían sus numerosos y rápidos barcos para el traslado secreto de su ejército a Sicilia. Los piratas, conocidos por su codicia patológica, su perfidia y la ausencia de cualquier principio moral, aceptaron con gusto y entusiasmo el enorme pago ofrecido, pero a la hora señalada y en el lugar convenido, sus barcos nunca aparecieron en el puerto de Reggio. Una vez más, enganaron cínica y fríamente a Espartaco, ya sea por temor a la persecución de la poderosa flota romana que Craso podría haber reunido apresuradamente para bloquear el estrecho, o, lo que es más probable y concuerda con su reputación, habiendo recibido del astuto y rico Craso un soborno aún mayor o promesas ventajosas por su traición y renuncia al trato con Espartaco. Sea como fuere, el ejército de Espartaco, traicionado y engañado por los piratas, se encontró en una trampa estratégica, encerrado en la pequeña, montanosa y pobre en recursos alimenticios península de Brutio, la actual Calabria. Craso, siguiéndolo implacablemente de cerca con su enorme y bien organizado ejército, no se lanzó de inmediato a una batalla general decisiva, temiendo el resultado impredecible de un combate con un enemigo desesperado, experimentado y todavía muy peligroso, que podría vender cara su vida. En lugar de eso,
decidió utilizar su abrumadora superioridad numérica, la disciplina de hierro de sus legiones y las famosas capacidades de ingeniería y fortificación del ejército romano, por orden suya, los legionarios, en un tiempo increíblemente corto, casi récord, cavaron una enorme, profunda y ancha fosa y levantaron tras ella una alta, poderosa e inexpugnable muralla de tierra, reforzada en todo su perímetro con una empalizada de madera, torres de vigilancia y otras obras defensivas. Esta gigantesca línea de fortificación, que se extendía, según Plutarco, 300 estadios, es decir, unos 55 kilómetros, bloqueó toda la península de Brutio en su punto más estrecho, desde el mar Tireno hasta el Jónico, aislando al ejército de Espartaco de toda comunicación con el resto de Italia. Así, el ejército rebelde quedó completamente bloqueado, privado de la posibilidad de recibir cualquier suministro de alimentos y foraje del exterior, y también aislado de todas las rutas de retirada o maniobra. El calculador y despiadado Craso estaba absolutamente seguro de que ahora podría tomar por hambre, fácilmente y sin grandes pérdidas, a este enorme pero condenado ejército, o al menos, obligarlo a un asalto suicida y de antemano perdido contra sus inexpugnables fortificaciones de Campana. La situación de Espartaco y sus hombres se volvió verdaderamente desesperada. La situación de los rebeldes, atrapados en la península de Brutio como en una ratonera, se volvió verdaderamente desesperada y sin esperanza. Las reservas de alimentos, que ya eran escasas, se agotaban rápidamente, y en el campamento comenzó una terrible hambruna. Se acercaba el invierno, que en las regiones montanosas de Calabria suele ser bastante severo, con fuertes vientos, lluvias e incluso nieve, y la mayoría de los exhaustos guerreros de Espartaco no tenían ni ropa de abrigo ni refugios fiables contra el mal tiempo. En el campamento superpoblado y antihigiénico estallaron epidemias de diversas enfermedades: disentería, tifus, escorbuto, que diariamente se cobraban muchas vidas, especialmente entre mujeres, niños y personas debilitadas por la desnutrición. La moral de combate, que hasta hacía poco era tan alta, comenzó a decaer rápidamente. En las filas de los rebeldes aparecieron el desánimo, la desesperación, las murmuraciones e incluso un abierto descontento con las acciones de los líderes. Craso, observando todo esto desde sus fortificaciones, estaba absolutamente seguro de que ahora podría tomar por hambre, fácilmente y sin grandes pérdidas para su ejército, a esta enorme masa de gente condenada a la perdición. Sin embargo, Espartaco tampoco esta vez se desanimó. No cayó en la desesperación ni se rindió a merced del despiadado vencedor. Volvió a mostrar prodigios de ingenio, una voluntad de victoria inflexible, coraje y una increíble habilidad para inspirar y guiar a sus hombres desesperados y exhaustos, infundiéndoles una última esperanza. Una noche especialmente oscura, invernal y tormentosa, cuando se desató una fuerte ventisca que ocultaba todos sus movimientos a los ojos del enemigo, y los centinelas romanos en la muralla, congelados y cansados, cumplían su servicio. Negligentemente, los rebeldes emprendieron un intento desesperado, último y casi suicida de ruptura, bajo la dirección personal del propio Espartaco, quien, como siempre, se encontraba en los lugares más peligrosos en un punto, el más vulnerable y, posiblemente, el peor vigilado. Rellenaron parte de la profunda fosa con tierra, árboles talados, maleza, ramas, cadáveres de prisioneros romanos muertos anteriormente en escaramuzas e incluso, como informan algunas fuentes, con los cuerpos de sus propios compañeros caídos por el hambre y las enfermedades, creando así una especie de pasarela estrecha pero transitable o un puente sobre la fosa, al amparo de la oscuridad impenetrable y la furiosa tormenta. Observando, en la medida de lo posible, el silencio, lograron romper las aparentemente inexpugnables y bien vigiladas fortificaciones de Campana de Craso. Según Plutarco, logró escapar aproximadamente un tercio del ejército inicial de Espartaco, es decir, varias decenas de miles de los guerreros más fuertes, resistentes y combativos. El resto murieron durante el desesperado asalto a las fortificaciones enemigas, o estaban demasiado debilitados por el hambre, las enfermedades y las heridas para participar en la ruptura, o simplemente no tuvieron tiempo de abrirse paso por el estrecho pasaje y fueron aislados por las legiones romanas que acudieron. A pesar del éxito táctico de esta audaz y desesperada ruptura, la situación estratégica general de los rebeldes supervivientes seguía siendo extremadamente difícil y casi sin esperanza. Craso,
Enfurecido y humillado porque una parte considerable de su presa se le había escapado tan inesperada y audazmente de las manos, organizó inmediatamente una feroz persecución, pisándoles literalmente los talones a los fugitivos y no dándoles ni un minuto de respiro. Y de nuevo, como ya había ocurrido repetidamente a lo largo de toda esta trágica epopeya, en el momento más crítico e inoportuno, en el ejército debilitado y exhausto de Espartaco se produjo otra, y esta vez ya la última y funesta escisión que socavó definitivamente sus fuerzas y unidad. Un destacamento considerable, compuesto principalmente por galos y germanos, posiblemente eran los restos de las tropas de Criso o nuevos grupos descontentos con Espartaco, bajo el mando de dos generales capaces pero, al parecer, demasiado autosuficientes e indisciplinados. Gánico y Casto se separó de las fuerzas principales de Espartaco, ya sea por nuevos desacuerdos sobre la ruta futura y la táctica de acción, o por el estúpido deseo de actuar de forma independiente y hacerse famosos sin compartir la gloria con Espartaco. Craso, como un depredador experimentado y despiadado, aprovechó inmediata y gustosamente este error garrafal y la desunión en las filas enemigas. Atacó rápidamente y rodeó a este destacamento separado y aislado cerca del lago Lucano, cuya ubicación exacta se desconoce, y, tras una resistencia encarnizada pero breve y desigual, lo aniquiló por completo. En esta masacre despiadada, según los informes de los historiadores romanos, murieron más de 12.000 rebeldes, incluidos sus dos líderes, Gánico y Casto. Mientras tanto, la situación estratégica general para Espartaco y sus restantes seguidores leales se complicó aún más drástica e irreversiblemente. En Italia, en el puerto sureno de Brundisium, en la costa adriática, acababa de desembarcar en ese momento con su ejército victorioso y curtido en combate el famoso y afortunado Gnaeo Pompeo, que regresaba triunfalmente de Hispania tras sofocar definitivamente la rebelión de 7 años y muy peligrosa para Roma del último general Mariano, Quinto Sertorio. El Senado, todavía muy temeroso de que Craso solo, a pesar de todos sus esfuerzos, no pudiera hacer frente rápida y definitivamente al escurridizo y todavía muy peligroso Espartaco, o posiblemente, simplemente deseando acelerar el inevitable desenlace y no permitir que Craso se llevara todos los laureles de la victoria, llamó inmediatamente en ayuda también a Pompeo, otorgándole amplios poderes militares y ordenándole que se uniera a Craso lo antes posible. Además, desde el norte, desde Macedonia, donde también había luchado con éxito contra el poderoso rey pontico Mitridates VI Eupator, ya se apresuraba en ayuda otro experimentado general romano, el procónsul Marco Terencio Varón Lúculo, hermano del más conocido y talentoso Lucio Licinio Lúculo, principal adversario de Mitridates. Marco Lúculo también llevaba consigo varias legiones frescas y combativas. Así, Espartaco, incluso después de su heroica ruptura de la trampa mortal en Brutio, se encontró en unas auténticas tenazas estratégicas, atrapado por 3 lados entre 3 grandes ejércitos romanos, bien equipados y dirigidos por generales experimentados. Craso desde el sur, Pompeo desde el este y Lúculo desde el norte. Comprendía perfectamente que el tiempo ahora jugaba exclusivamente en su contra y que su ejército exhausto, diezmado y privado de toda esperanza de ayuda, no podría resistir durante mucho tiempo a tales fuerzas combinadas y superiores de Roma. En esta situación absolutamente desesperada y sin salida, Espartaco, según el testimonio de Plutarco, intentó por última vez, casi sin esperanza, salvar al menos a una parte de sus hombres. Intentó entablar negociaciones con Craso, ofreciéndole firmar la paz en condiciones aceptables, posiblemente incluso honorables para ambas partes, o al menos obtener garantías de vida para aquellos que depusieran voluntariamente las armas. Sin embargo, Craso, que ya saboreaba una victoria cercana, completa y gloriosa, y no quería compartir los laureles de vencedor de Espartaco con nadie, y especialmente con su odiado rival Pompeo, rechazó con arrogancia, desprecio y rotundidad todas sus propuestas de paz. Solo ansiaba la aniquilación total, incondicional y ejemplar de todo el ejército de esclavos sublevados y la ejecución atroz de su líder. La batalla decisiva, última y más sangrienta de esta guerra larga, cruel y trágica, tuvo lugar en abril del año 71 antes de nuestra era en la región montanosa de Lucania, en la orilla derecha del río Silar, que hoy en día se conoce con el nombre de Sele. Justo antes del inicio de esta última y desesperada batalla, según cuenta la famosa y emocionante leyenda,
transmitida y embellecida repetidamente por los historiadores antiguos, en particular Plutarco. A Espartaco le llevaron su amado caballo de batalla. Sin embargo, él, para asombro de todos los presentes, desenvainando su espada, inesperadamente para todos, mató de un solo golpe a su fiel corcel con las palabras: «Si hoy obtengo la victoria, tendré muchos caballos buenos, los caballos de mis enemigos, pero si hoy pierdo, de todos modos ya no lo necesitaré». Con este gesto dramático y simbólico, no solo mostraba a sus leales guerreros que tenía la intención de luchar hasta el final, a pie, hombro con ellos, compartiendo su suerte, sino también que no habría retirada, ni huida, ni piedad, solo la victoria o la muerte en el campo de batalla. La batalla fue increíblemente encarnizada, furiosa, sangrienta y despiadada por ambas partes. Los rebeldes, sabiendo perfectamente que en caso de derrota no habría piedad para ellos, lucharon con la desesperación de hombres condenados a muerte, mostrando prodigios de valentía, resistencia y autosacrificio, e infligiendo enormes pérdidas a las legiones romanas atacantes. El propio Espartaco, según la descripción unánime de todos los historiadores, luchó como un león enfurecido en las primeras filas de su ejército, en el fragor mismo de la batalla, intentando abrirse paso a través de las densas filas de los legionarios romanos directamente hacia el propio Craso, para enfrentarse a él en un duelo singular y, posiblemente, decidir el resultado de toda la guerra de un solo golpe, como ocurría en los antiguos tiempos heroicos. Logró abrirse paso muy lejos, mató personalmente a 2 centuriones romanos que intentaron cortarle el paso, pero finalmente fue rodeado por todas partes por fuerzas enemigas superiores. Habiendo recibido una grave herida de dardo en el muslo, según se informa, se arrodilló, pero, apoyándose en su escudo y continuando defendiéndose ferozmente con la espada de los enemigos que lo acosaban por todas partes, siguió luchando hasta que cayó atravesado por numerosas lanzas y espadas, abatido por un número incalculable de golpes. Su ejército, privado de su genial líder, inspirador y símbolo de la lucha, vaciló, pero no cedió a la fuga despavorida, sino que continuó luchando desesperada y tenazmente hasta el último hombre, hasta que fue prácticamente todo masacrado o capturado. Finalmente, fue completamente derrotado y casi todo aniquilado. La inmensa mayoría de los rebeldes cayeron con la muerte de los valientes en el campo de batalla, cubriéndose de gloria imperecedera por los siglos. El cuerpo del propio Espartaco, a pesar de todas las búsquedas minuciosas posteriores, emprendidas, posiblemente, incluso por orden del propio Craso, que quería obtener la cabeza de su principal enemigo, nunca fue encontrado ni identificado entre los miles y miles de cadáveres mutilados que cubrían el enorme campo de batalla. Esta misteriosa circunstancia dio lugar posteriormente a numerosas leyendas románticas y suposiciones de que, posiblemente, había sobrevivido milagrosamente a aquella terrible carnicería y logrado esconderse para algún día, en el futuro, reaparecer y liderar una nueva lucha de los oprimidos por su libertad. Sin embargo, lo más probable es que su cuerpo simplemente estuviera tan mutilado en combate que identificarlo ya fuera imposible. Después de esta aplastante y definitiva victoria en la batalla del río Silar, que puso fin a la epopeya de 3 años de la rebelión, Marco Licinio Craso organizó una cruel, ejemplar y escalofriante masacre de los pocos rebeldes que quedaron con vida después de la batalla y cayeron prisioneros. Unos 6.000 desgraciados esclavos, capturados en el campo de batalla o en los días siguientes durante el rastreo de la zona, fueron condenados a la ejecución más atroz y vergonzosa, la crucifixión. Estas cruces fueron erigidas a lo largo de toda la famosa Vía Apia, la principal arteria de transporte de Italia, en todo su recorrido desde la ciudad de Capua, donde casi 3 años antes había comenzado esta grandiosa rebelión, hasta las mismas puertas de la ciudad eterna, Roma. Este espectáculo aterrador, interminable y escalofriante, una sucesión infinita de cruces con personas muriendo lenta y atrozmente en ellas, debía servir de advertencia terrible, gráfica e inolvidable a todos los demás esclavos no solo en Italia, sino en todo el vasto y multinacional imperio romano. Debía demostrar claramente el poderío indestructible y la crueldad de Roma, así como el destino terrible e inevitable que esperaba a cualquiera que se atreviera en el futuro a atentar contra su sagrado dominio y el orden establecido por ella. Gneo Pompeyo, que llegó con su ejército victorioso de Hispania, como se dice, a la hora de repartir el botín,
Cuando el trabajo principal y más difícil de derrotar a Espartaco ya había sido hecho por Craso, aún así logró aportar su modesta contribución a la sofocación final de la rebelión. Logró interceptar y aniquilar sin mucho esfuerzo un destacamento bastante numeroso, de unos 5.000 fugitivos espartaquistas, que después de la aplastante derrota en el Silar habían logrado de alguna manera evitar la captura e intentaban desesperadamente abrirse paso hacia el norte, a través de los Alpes, hacia la libertad. Después de esta victoria fácil e insignificante, en comparación con los méritos de Craso, el que no se distinguía por una modestia especial y siempre aspiraba a atribuirse todos los éxitos, escribió con autosuficiencia, jactancia y algo de falta de tacto en su informe al Senado. Craso sin duda venció a los esclavos fugitivos en una batalla general abierta, pero yo destruí por completo la raíz misma de esta guerra larga y peligrosa. Esta declaración descarada y falsa, que menospreciaba abiertamente los méritos reales de Craso y se atribuía sin escrúpulos el papel decisivo en la sofocación final de la rebelión, provocó una indignación, furia y ofensa justas y profundas en él. Ambicioso Craso y se convirtió en el inicio de su larga, encarnizada e irreconciliable rivalidad política, que posteriormente desempeñó un papel muy significativo y en gran medida trágico en el destino de la decadente República Romana y condujo a su caída definitiva. Aunque Craso, sin duda alguna, obtuvo una victoria decisiva e histórica sobre Espartaco y de hecho salvó a Roma de una amenaza terrible y real, el triunfo completó el honor militar más alto y deseado en Roma, que solo se concedía a los generales romanos más destacados por victorias brillantes sobre enemigos externos y extranjeros, nunca se le concedió. En lugar de eso, el Senado, decepcionado y ofendido, le otorgó solo el llamado pequeño triunfo, una ovación, durante la cual el general entraba en la ciudad no en un lujoso carro triunfal tirado por 4 caballos blancos, sino modestamente, a caballo y coronaba su cabeza no una corona de laurel, sino una de mirto, considerada menos honorable. La explicación oficial de tal decisión fue que la guerra contra esclavos, aunque tan masiva, sangrienta y peligrosa como la de Espartaco, era en esencia un asunto vergonzoso, impuro e indigno de un triunfo completo que estaba destinado exclusivamente a victorias sobre adversarios de igual estatus y honor, es decir, sobre otros estados soberanos y sus ejércitos. La rebelión de Espartaco, que duró casi 3 largos y sangrientos años, desde el 73 hasta el 71 antes de nuestra era, y que abarcó prácticamente todo el sur y centro de Italia, fue la rebelión de esclavos y capas oprimidas de la población más grande, más organizada, más prolongada y más peligrosa de toda la larga y turbulenta historia de Roma. Demostró de manera clara y despiadada cuán frágil y vulnerable era en realidad la poderosa República Romana, cuya prosperidad económica y poderío militar se basaban en gran medida, si no decisiva, en la explotación cruel e inhumana del trabajo, esclavo barato y sin derechos. Demostró con toda evidencia al mundo entero que los esclavos no eran simplemente instrumentos parlantes, como los llamaban cínicamente algunos filósofos y agrónomos romanos, sino personas dotadas de razón, voluntad, sentimientos, capaces de una resistencia organizada y desesperada, de autosacrificio y de una lucha heroica por su libertad, dignidad humana y derechos elementales. Aunque la rebelión fue finalmente sofocada con una crueldad increíble y ejemplar, tuvo consecuencias de largo alcance, aunque no siempre inmediatamente evidentes y directas, para el desarrollo posterior de la sociedad y el Estado romanos. Aterrorizados por la magnitud, la tenacidad y la furia de esta rebelión, los esclavistas romanos, especialmente los grandes latifundistas, se volvieron, al menos durante un tiempo, algo más cautelosos, calculadores y, posiblemente, incluso un poco, más humanos en el trato con sus numerosos esclavos. Temiendo nuevas agitaciones y motines, aún más destructivos e impredecibles, también se produjeron algunos cambios, aunque insignificantes y a medias, en la legislación romana relativa a la situación jurídica de los esclavos, que limitaban un poco las formas más flagrantes y crueles de arbitrariedad y violencia por parte de sus amos. Por ejemplo, se prohibió matar esclavos sin una razón válida o venderlos como gladiadores. Pero lo principal fue que el nombre de Espartaco,
A pesar de todos los intentos desesperados de las autoridades romanas oficiales y los historiadores vendidos de relegarlo al olvido total, de borrarlo de la historia o de presentarlo como un simple salteador sanguinario, asesino y enemigo del género humano, se convirtió en un símbolo inmortal. ¿Símbolo de qué? Para la Roma oficial y sus numerosos apologistas. Él, sin duda, fue y siguió siendo un rebelde peligroso y astuto, un bandido despiadado, un destructor del orden sagrado y establecido por los dioses, una terrible amenaza para la propia existencia del Estado, la civilización y todos los cimientos de la sociedad. Pero para las generaciones posteriores, especialmente para las personas oprimidas, desposeídas, explotadas y que luchan por sus derechos y libertades elementales en todo el mundo, Espartaco se transformó en un héroe legendario, casi mítico, en él. Símbolo más brillante e inolvidable de la voluntad de libertad indomable, el coraje abnegado, la nobleza caballeresca, la valentía militar, el autosacrificio en nombre de ideales altos y humanos, y la increíble capacidad de una persona simple y pequeña para lanzar un desafío audaz y desesperado a una tiranía poderosa, desalmada y despiadada. Su imagen heroica y trágica inspiró a innumerables luchadores contra la esclavitud, la servidumbre, la opresión feudal y todas las formas de opresión social y nacional en la edad moderna y contemporánea, desde la revolución haitiana bajo el liderazgo del genial Toussaint Louverture hasta el movimiento abolicionista por la liberación de los esclavos negros en los Estados Unidos de América en el siglo XIX. El gran filósofo, economista y fundador de la ideología comunista alemán, Karl Marx, en una de sus cartas a su amigo Friedrich Engels, llamó con admiración a Espartaco, el tipo más espléndido de toda la historia antigua. Un gran general, un carácter noble, un verdadero representante del proletariado antiguo. Durante los turbulentos y sangrientos acontecimientos de la Gran Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, su nombre se coreaba a menudo en las calles de París y se mencionaba en los discursos de los jacobinos y otros revolucionarios, radicals. En el siglo XX, el nombre de Espartaco se convirtió en una auténtica bandera de combate y un símbolo para muchos revolucionarios, socialistas, comunistas y antifascistas de todo el mundo. Los socialdemócratas de izquierda alemanes, los ardientes revolucionarios Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, en pleno apogeo de la Primera Guerra Mundial imperialista, fundaron un grupo marxista antibelicista y luego una organización política bajo el orgulloso y simbólico nombre de Liga Espartaquista, que más tarde se convirtió en el núcleo del Partido Comunista de Alemania. En la Unión Soviética y otros países del llamado bloque socialista, se le veneraba como uno de los primeros y más destacados héroes de la lucha de clases en la antigüedad, como precursor de las revoluciones proletarias. La imagen de Espartaco, su destino heroico y trágico, encontró una amplia y polifacética plasmación en la literatura mundial. Los ejemplos más conocidos y populares son las apasionantes novelas históricas del escritor italiano garibaldino Raffaello Giovagnoli, Espartaco, y del escritor comunista estadounidense Howard Fast, Espartaco, traducidas a muchos idiomas del mundo. Su conmovedora historia sirvió de base para el famoso y sobrecogedor por su fuerza y belleza ballet del eminente compositor soviético Aram Ilich Hachaturian, Espartaco, que se convirtió en una auténtica joya y un clásico del arte del ballet mundial. Y, por supuesto, el cine mundial no podía pasar por alto un tema tan agradecido, espectacular e ideológicamente cargado. La adaptación cinematográfica más conocida, aunque no del todo históricamente precisa, es el grandioso peplum de Hollywood del director Stanley Kubrick, Espartaco, rodado en 1960, con el legendario Kirk Douglas en el papel principal, así como series de televisión más modernas y menos conocidas que ofrecen sus propias interpretaciones, a veces muy libres, de estos dramáticos acontecimientos. La historia de Espartaco no es simplemente un relato apasionante y sangriento sobre una grandiosa y trágica rebelión de esclavos en la antigua Roma. Es, ante todo, una historia eterna, universalmente humana y siempre actual sobre el espíritu humano inextinguible, sobre el anhelo innato e imperecedero de cada persona, de cada ser vivo, por la libertad, la independencia y la justicia, que es imposible erradicar, reprimir o destruir con cadenas, prisiones, torturas o las represiones más crueles. Es una historia impresionante e inspiradora sobre cómo un solo hombre,
proveniente de los estratos más bajos de la sociedad de entonces, un esclavo gladiador sin derechos, condenado a muerte para el deleite de la multitud, pero poseedor de un carisma extraordinario, casi sobrenatural, una mente aguda y perspicaz, un talento organizativo destacado y una valentía indomable, casi fanática. Pudo unir a su alrededor a decenas y cientos de miles de personas igualmente desesperadas, humilladas y oprimidas, transformarlas de una masa anónima, sumisa y obediente en un ejército temible, disciplinado y victorioso, y lanzar un desafío audaz, desesperado y casi impensable a la potencia militar más poderosa, más rica y más despiadada de su tiempo. Sí, al final, después de 3 años de esfuerzos increíbles, victorias brillantes y amargas derrotas, la rebelión de Espartaco sufrió una aplastante derrota militar. Él mismo murió heroicamente en la última y desesperada batalla, y la inmensa mayoría de sus leales seguidores fueron o bien aniquilados sin piedad en el campo de batalla, o sometidos a una ejecución atroz y vergonzosa. Pero dejó una huella indeleble, profunda e inolvidable en la historia de la humanidad, en su memoria social y su cultura. Demostró con toda evidencia y claridad que cualquier sistema sociopolítico basado en la opresión total de unas personas por otras, en una flagrante injusticia social, en un desprecio cínico por la personalidad humana y sus derechos elementales, siempre será internamente inestable, efímero e inevitablemente generará resistencia, protesta y lucha en una u otra forma, abierta u oculta. Hizo que incluso la Roma autosuficiente, orgullosa y aparentemente indestructible, se estremeciera de terror y reflexionara, aunque fuera brevemente, sobre el terrible y desmesurado precio que se veía obligada a pagar por su dominio mundial, por su grandeza imperial construida sobre la sangre, el sudor y los huesos de millones y millones de esclavos sin derechos, que constituían la base de su próspera economía y la lujosa vida de su clase dirigente. Espartaco no dejó tras de sí obras escritas, ni manifiestos políticos, ni tratados filosóficos o memorias. Todo lo que sabemos de él, de sus pensamientos, planes y hazanas, lo sabemos, lamentablemente, principalmente por los escritos de sus enemigos acérrimos, los historiadores romanos, quienes, naturalmente, en su mayoría intentaron presentarlo a Elía, su rebelión bajo la luz más negativa, sombría y desfavorable, como una manifestación de salvajismo, barbarie y furia destructiva ciega. Y, sin embargo, su imagen auténtica, purificada de calumnias seculares, distorsiones malintencionadas y exageraciones románticas, ha atravesado los milenios, no solo sin desvanecerse ni perderse en los siglos, sino, por el contrario, enriqueciéndose, con nuevos significados, interpretaciones, valores simbólicos y leyendas inspiradoras. Porque su asombrosa y trágica historia nos conmueve, nos toca e inspira tanto hasta el día de hoy, más de 2000 años después de su muerte, quizás porque la lucha eterna e irreconciliable por la libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad humana no es simplemente un tema abstracto para investigaciones históricas o discusiones filosóficas, sino un valor eterno, imperecedero y universal, relevance para cualquier sociedad, para cualquier cultura y para cualquier época histórica. Mientras en el mundo existan la injusticia, la opresión en cualquiera de sus formas, la desigualdad social, la discriminación y la violación de los derechos humanos elementales, el nombre orgulloso e inmortal de Espartaco sonará como una campana de alarma, como un temible llamado a la acción, como un recordatorio eterno e inextinguible de que incluso en las situaciones más desesperadas, sin salida y aparentemente sin esperanza, siempre hay lugar para la hazana, para el coraje, para la resistencia al mal y para una esperanza inagotable en un futuro mejor, más justo y humano. Fue un simple tracio de una tribu bárbara salvaje e indómita, convertido en un gladiador despreciado y sin derechos, un esclavo transformado en un general genial, estratega y líder de un enorme ejército de liberación. Perdió su última y decisiva batalla y su guerra, pero ganó para siempre la inmortalidad en la memoria agradecida de la humanidad. Así es ella, la historia polifacética, compleja, instructiva y eternamente actual de Espartaco, llena de un dramatismo increíble y apasionante, de un heroísmo sin parangón, casi sobrehumano, y de una tragedia profundísima y universal. Una historia que nos enseña a valorar siempre y en todas partes la libertad como el bien supremo, a recordar y honrar a aquellos que no temieron dar su vida por ella, y a nunca, bajo ninguna circunstancia, resignarse a la injusticia, la tiranía y la
Opresión. Espero que nuestro detallado relato de hoy haya sido para ustedes no solo interesante, sino también instructivo, haciéndolos reflexionar sobre muchas cuestiones importantes y eternas de la existencia humana.